Muy buenas tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Los saludo amistosa, cordial y afectuosamente hoy día miércoles, que es el día que tenemos con nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Los saludo. ¿Estás con algo? ¿Estás haciendo eco con algo? Tomás? Que es el día que tenemos con nuestro querido Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Está con algo? ¿Estás con algo? Estoy tratando de callar esta cosa. Espera un segundito. Ahí callé ya. Listo. ¿Ahora sí? Ahí está. ¿Me escuchas? Ahora sí. Te escucho perfecto. Y tú Ahora a mí sí, también. Lo que pasa es que tuve un triple loop aquí actualmente que me hizo tener el problema. Ya lo corregí. Discúlpame. No, estoy bien. No, bien. Yo lo que te decía fuera cámara, que estoy un poquito descorazonado. Y lo comenté cuando lo puse en redes ahora recién, de anunciar este programa actualmente, diciendo que yo me estoy sintiendo un poquito, esta es la hora del desahogo, por así decirlo, el desahogo ilustrado, por así decirlo, llamémoslo la hora del desahogo, sí. porque en el fondo hay gente que cree que yo tengo una visión muy cínica en la realidad política chilena, y no es cierto eso. Yo no soy un cínico, y yo creo que buena parte de mi vida política ha sido demostrar que no lo soy. He querido llegar a la edad que tengo sin ser un cínico, por así decirlo. Entonces, yo tengo una visión muy pesimista actualmente del ciclo político que viene para adelante, y lo trato de explicar y contextualizar, por así decirlo. Y esa es la razón por la cual hoy día me marca un poco un estado de ánimo un poco especial, por así decirlo. Sí. No, yo lo sé. Vamos a partir con los temas. Vamos a saludar primero a nuestros amigos que ya nos han saludado. Hay harta gente conectada. Juan Pablo Alfajeme, ¿cómo está Juan Pablo? Jorge Calderón, querido amigo. Manuel Almonacid, Alejandra Labarca, una gran amiga también. Lilian Fabiola, Jesús Uvilla, Carlos Barrera, Jorge Sandoval, José Venega. Hola, José, un abrazo te mando desde acá. Un gran amigo José. José se compró una propiedad aquí en Florianópolis, un muy lindo departamento, precioso. Mirela Conejero, José Allende, Patricia Álvarez Labora, gran amiga, Mauricio, Gabriel Araya, Vinca Cisterna, hola Vinca, hace tiempo que no te veía, Germán Soto Droguet, Ricardo Garay Carvajal, Lucas Pascual, Cristian Infante Peñafiel, ¿quién más está? María Angélica, María de la Luz Lorente, hola querida María de la Luz, ¿cómo estás? Está Marina Vázquez también, está María, desde Tenerife, nos habla ella. Hay también un amigo que nos habla, fíjate, desde Puerto Rico. Está también Jorge FM, Erika Lutjes, querida amiga también, ¿cómo estás? Vivi Burgo, hola querida Vivi, también una gran amiga. Y Francis Armingol, esas son las personas que hasta el momento nos han saludado. Así que a todos los que se conecten, un abrazote enorme. Y partamos con el programa. Pues, Tomás, tú me pediste que partiéramos con temas que yo tenía en tabla, pero no los tenía al principio, pero yo encantado, y es con toda la política exterior de este gobierno, que ha sido un fracaso absoluto. El viaje a Canadá, después a Estados Unidos, después, ¿no es cierto?, bueno, primero el viaje a Argentina, que fue también un desastre, con las declaraciones de Boric. Ahora, después el viaje a la PEC, el viaje a Tailandia, ahora el viaje a México, y todo esto se ve, ¿cómo se llama?, agravado por el desastre, porque fue un desastre, porque no es que Eizaguirre perdió la candidatura en el BID, lo hicieron polvo, o sea, el brasileño lo barrió, o sea, no existió Eizaguirre. Así que, Tomás, ¿qué te parece toda esta cosa? Yo te pedí partir con este tema porque la verdad las cosas es que por lo general la política exterior de Chile nunca ha sido motivo de una división odiosa entre nosotros. Y en general a mí me pasa lo mismo que pasa lo que alguna vez Kissinger dijo respecto de la política de Israel, la política exterior de Israel. Israel no tiene política exterior, la política exterior de Israel es su política interna, por así decirlo. O sea, todos los temas exteriores de Israel tienen que ver con su política interna, y esa es una realidad. Yo creo que en Chile nosotros somos tan chicos y estamos tan distantes de todo, por así decirlo, que nuestra política exterior se vuelve polémica cuando una expresión de nuestra política, de las disputas que hay en la política interna. Y hoy día eso es evidente. Yo quiero explicar que es evidente, ¿ya? Boric, con el viaje que comenzó hoy día, ha hecho 5 viajes al exterior. 5. Así es. ¿Cuáles son esos 5? 1 a Argentina,
Sí. Ha hecho un viaje a Canadá y a la Cumbre de las Américas, eventualmente, que se hizo en Los Ángeles. ¿Ya? Sí. Ha hecho un viaje a, ¿cómo se llama?, a la ONU, a Nueva York. Sí. Ha hecho un viaje a Tailandia ahora en el marco de la PEC y ha hecho ahora recién un viaje a México en el marco de lo que iba a ser una cumbre respecto a la Alianza del Pacífico, pero que se suspendió y que los mexicanos lo tenían invitado eventualmente a una visita de Estado. Es una visita de Estado, ¿no? Así que, por lo tanto, no es una visita solamente de gobierno. O sea, los mexicanos le dieron como bombo, efectivamente, esta visita. ¿Y por qué yo te pedí partir con esto, junto con lo que ocurrió con el BID de Nicolás Izaguirre? Porque la verdad de las cosas es que, en general, los viajes de Boric lo han generado problemas internos, ¿ya? El viaje que efectivamente hizo a Canadá, con la fotografía de las cervezas con Trudeau eventualmente y finalmente después con el hecho de que se manejó mal en inglés, lo dejó como en ridículo, ¿ya? El viaje en Argentina al comienzo de su mandato eventualmente fue un viaje de un socio menor a un vecino mayor eventualmente. O sea, en donde nosotros terminamos realmente cristalizando una política exterior que prácticamente hace shadowing a Argentina. Y eso es un problema y yo te lo voy a volver a hacer ver cuando hablemos en un minuto más respecto al BID y respecto de lo que ocurrió efectivamente con Claudio Grossman. El viaje efectivamente a Los Ángeles fue un desastre por lo que ocurrió con John Kerry. No sé si tú te acuerdas actualmente cuando se le olvidó que estaba sentado al lado de John Kerry. Pero que una vergüenza mundial. Y ahí en esa oportunidad Kerry dijo, ¿dónde están las cervezas? Y el nieto de Carlos Figueroa tuvo que llegar y meterse por debajo de la mesa. Y pasarle un papel al presidente, eventualmente le va a decir que dejara de, en el fondo, cometer el error, por así decirlo. Después yo te voy a decir que efectivamente el viaje que hizo a la ONU fue un problema porque lo acompañó Mario Marcel y la verdad es que a Mario Marcel le fue mal en el viaje, eventualmente, en materia de inversiones, en generar confianza eventualmente al mundo privado. Y además a Gabriel Boric se le dio el problema de que esto ocurrió en el contexto del desaguisado que habíamos tenido con el embajador de Chile en España, si tú recuerdas, que hizo declaraciones eventualmente respecto de la dinámica que ocurrió anteriormente. Entonces se convirtió en una figura partisana y obligó al presidente a tener que dar explicaciones eventualmente en Nueva York, ¿ya? Sí. Pero estos últimos dos viajes eventualmente tienen un agregado adicional. El que ocurrió hacia Tailandia eventualmente tiene agregado porque Boric hace anuncio antes de irse que iba a tener un viaje productivo. Y no fue productivo porque las side letters, ninguna de ellas le ha prosperado, ¿ya? Los han reemplazado con Memorandums of Understanding que no son lo que están pidiendo, no tienen efectos jurídicos. Tú sabes que esos MOUs no tienen ningún efecto jurídico en el marco del acuerdo una vez depositado y promulgado en Chile, porque el acuerdo en lo que se refiere a lo que son el sistema de solución de controversia es el que está adentro del tratado. Y claro, evidentemente el único país que le ha contestado positivamente las side letters eventualmente a Chile es Nueva Zelanda, pero todos los demás ninguno. Pero ninguno. Entonces, Nam siquiera no. Japón le ha dicho que no eventualmente. Canadá lo reemplazó con un MOU, pero le dijo que no, por así decirlo. Entonces, yo te quiero llegar y decir que en general, efectivamente, la estrategia de las side letters le fue mal a Chile, ¿ya? Pero además, el gran problema es que todavía Boric mantiene a su subsecretario de Comercio ahí. Y nosotros estamos perdiendo eventualmente no solamente mercado, sino que el gobierno expresa con esto una falta de comprensión absoluta de lo que significan acceder a mercados, por así decirlo. No tiene una política hacia el Asia. Eso es lo que quiero decir. Mientras todos los otros países quieren pertenecer eventualmente al TPP-11 en su estrategia de incursión al Asia, Chile no. Y además, el tipo se contradice. Porque por un lado no promulga y no deposita y dice que tenemos que invitar a China. ¿Te fijas, no? Entonces, Chile tiene una especie de cacofonía en política exterior que no hay forma de aprovechar la posición chilena en algo que te amplíe esquema. Yo he posteado en mis redes eventualmente lo que está ocurriendo en este momento con Sunak en Inglaterra respecto a Brexit. Como Inglaterra está empezando a sentir los efectos de una mala decisión de haberse retirado de la Unión Europea, ¿ya? Eso ha estado detrás del defenestramiento de Boris Johnson, de la caída de Liz Truss y el hecho de que este sea el nuevo primer ministro, en el marco de una restricción presupuestaria feroz que están teniendo costos
costos económicos feroces eventualmente, al punto de que si no hubieran tenido Brexit, probablemente no hubieran tenido el ajuste fiscal que hoy día están sufriendo, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, lo que yo te quiero llegar y decir a ti en este momento es de que en esta vuelta, la verdad de las cosas es que el gobierno chileno está teniendo lo mismo. Tiene oportunidades, producto de su apertura comercial, que no es capaz de rentabilizarlas. Y hoy día hemos tenido caídas en nuestras exportaciones, caídas eventualmente en nuestra presencia en esos mercados, en gran medida por la incertidumbre que ha generado el gobierno. Entonces, esto de que Boric iba a ir al Asia a un encuentro de APEC que iba a salir ganando, nada, las pinzas. Pero la mejor manera de demostrar su inutilidad práctica es lo que ocurrió en el BID, ¿ya? En el Banco Interamericano de Desarrollo, eventualmente, se expresó el deseo de un grupo adentro de la izquierda chilena por llegar y un poco hacerse de un pituto en el BID. Y es el mismo grupo que pechó por meter a Claudio Grossman a un cargo en la Corte Internacional de Justicia y le fue mal. Es un grupo socialistas, más bien de la exconcertación, ¿ya? Que en el fondo creyeron que esta era una oportunidad para llegar y quedar adentro eventualmente y quedarse con un cargo que tenía relevancia regional, por así decirlo. Pero la verdad de las cosas es que el grupo que levantó y le pidió al gobierno que promovieran a Nicolás Izaguirre no solamente no tenía espaldas para poder hacerlo, sino que le fue mal y expuso al país a una derrota que en realidad demostró de que ese grupo, fíjate que son socialistas, pero no cachan lo que está pasando con Brasil. ¿Ya? No cachan lo que está pasando con Argentina. Fíjate que ni siquiera pudieron rentabilizar el hecho de que el gobierno había apoyado al candidato a la Corte Internacional de Justicia. Tú podrías haber diciendo, nosotros los apoyamos a ustedes a la Corte Internacional de Justicia, ahora apóyennos a la presidencia del PIB. Ni siquiera eso. Los argentinos retiraron a su candidato y apoyaron a Goldhan eventualmente. ¿Ah? Sí. Apoyaron al candidato brasilero. Ni siquiera la foto que Gabriel Boric en Tailandia se saca con la primera ministra de Nueva Zelanda y con Trudeau 2 días antes del domingo, donde se hace la votación en Washington con respecto al BID, ¿ya? Ni siquiera esa foto con Trudeau le sirvió para llegar y Chile disponer del voto de Canadá a favor de Nicolás Izaguirre. Todo lo contrario, lo perdieron. Yo lo que te quiero decir, entonces, ni siquiera ahora que Boric se está yendo a México, pudo llegar y contar con el respaldo mexicano, fíjate, porque los mexicanos levantaron su propio candidato, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo llegue y le venda al gobierno que iba a lograr eventualmente un mayor nivel de una oportunidad enorme? Porque en la mente eran tan intrigantes los tipos, tan intrigantes que decían, no, los brasileños tienen un problema con su candidato porque el candidato Bolsonaro, pero no el candidato Lula. Después, posteriormente, decían los tipos, no, los argentinos actualmente insisten en su candidato, así que por ende tenemos la tranquilidad que eso nos va a ayudar a Brasil. No, actualmente, la verdad de las cosas es que los mexicanos tampoco van a apoyar porque efectivamente van a llevar su candidato. Entonces nosotros, en el fondo, hicimos lo mismo que hace la derecha en el año pasado para la elección presidencial. Quisimos ser el candidato del mal menor. Quisimos ser el candidato que aprovechaba la división de todos los demás. No fuimos capaces de levantar una visión regional que aprovechara incluso lo que es una visión de izquierda en la región que supuestamente es popular. Los tipos no fueron capaces de llegar y convertir efectivamente esta izquierda chilena actualmente en la arbitradora de una izquierda en la región que tiene a Colombia, tiene a Argentina, tiene a Brasil, tiene a México, tiene a toda la región en otra onda, por así decirlo, y decía, aquí venimos nosotros. Nada, a nadie le importa Chile. Yo lo que quiero decir es que ni siquiera Boric es capaz de convertirse en una figura regional relevante para esa izquierda. A la única persona que Boric lo vende como un experimento en el extranjero, como un experimento progresista exitoso o que hay que observar, es la Mariana Mazzucato. Y nadie más. Y fíjate que nadie más. Eso es una cosa que yo creo que es bastante importante entenderla en un momento en que la región, América Latina, tiene el problema de que Brasil, en el fondo, va a asumir el nuevo gobierno con intenciones de llegar y tener una presencia internacional muy a la par de lo que son sus pretensiones nacionalistas, lusitanas, que han sido históricas. Da lo mismo quien sea el presidente de Brasil. Hoy día vas a tener un Brasil que va a jugar eventualmente la neutralidad en el conflicto europeo entre Ucrania y Rusia. Va a seguir tratando de jugarse ahí. Va a tratar en lo posible de seguir acercándose a China, eventualmente de un modo confiable, eventualmente que le permita llegar y jugar un juego propio para sus puertos, para sus productos, para su influencia hegemónica, por así decirlo. No le va a interesar la región, por así decirlo. Por eso Goldhan es un buen candidato para ese mundo, porque el mismo hecho
que llegaba y justamente era un candidato promovido por Bolsonaro. Pero la verdad, la cosa es que si tú viste las últimas declaraciones de Celso Amorín, que era el anterior ministro de Relaciones Exteriores de los anteriores gobiernos de Lula, te veías que el tipo estaba un poco dándole nuevamente espaldas a Goldsmith. Para Brasil es un mérito presidir el BID. Entonces, por fin, eventualmente, tienen una figura en la región, eventualmente, que nunca la presidió. Tú sabes que Brasil nunca había presidido el BID. Nunca. Es uno de los socios principales y tarde o temprano iba a pedir eso. ¿Cómo era posible que Chile, en un juego de esa naturaleza, no entendía que este era un momento en darse cuenta que no tenía una figura, no era solamente Nicolás Aguirre, no existía una figura que lograra un nivel de prestigio en la región que hubiera podido llegar y arreglar todos los intereses que estaba tratando de promover? Entonces, ahí es donde a mí me da rabia la forma como ciertos grupitos se tratan de acomodar y aprovechan estas coyunturas para llevarse pan y pedazo, acomodarse y en el fondo girar a cuenta el país. Y eso no es solamente un problema de ellos, es un problema eventualmente del gobierno que los cobija. Entonces tú tienes estos dos grupos, el gobierno y estos grupos que están ahí, ya ahí adentro, en el fondo vendiendo un relato, una monserga de esta cosa de la trenza Marcel Toá. ¿Te fijas o no? Aquí viene Marcel Toá. Y Marcel Toá, esa dupla, ¿no? O Toá Marcel, como lo quiera, esa dupla va a ordenar al gobierno. Y la va a ordenar porque va a levantar a Nicolás Aguirre al BID. Va a lograr de que el paro camionero eventualmente no se extienda más allá de Copiapó. Eso es lo que dijo Cristian Bofill. Sí. Y exacto. Eso es lo que dijeron ellos, por así decirlo. ¿Te fijas o no? O sea, a mí lo que me indigna, Andrés, a mí lo que me indigna es que esa pomada son muy rascas. Hubo un momento en Chile que tú tenías empresarios y tú tenías actores públicos en el país que eran escuchados afuera. Fíjate que en nuestra generación hubo gente. Tú tenías a Benninger que tenía buenos vínculos con los gringos, tenías a Foxley con buenos vínculos con los gringos, tenías una serie de chilenos con un excelente vínculo europeo. Excelente vínculo europeo. Excelente. Siempre hemos tenido buenas relaciones con China. Siempre. Nosotros somos el primer país que reconoció China popular, para que tú sepas. El primer país. El primer país en el mundo que reconoció a China popular fue Chile. Nosotros teníamos una relación histórica eventualmente con los tipos, eventualmente que podría haberse efectivamente visto. Pero hoy día tú tienes un país marginalizado en donde han tratado de venderle a los chilenos que estas cosas, no, ahora sí que sí, ahora va a ser distinto. Y es mentira, es mentira. O sea, a mí lo que me indigna de esto eventualmente es que yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que el país entienda el costo de lo que significa eventualmente este trajín. Porque tiene costo económico, ¿eh? y tiene costo efectivamente para el país. Mira, en el tema del litio solamente, eventualmente te voy a decir, Argentina está aumentando sus niveles de producción de litio por sobre lo que es nuestra propia capacidad. Y si nosotros hubiéramos llegado y entendido este tema a tiempo, hoy día estaríamos pudiendo producir a lo menos anualmente el doble de lo que producimos. Entonces, la verdad de las cosas es que estamos perdiendo mercado, estamos perdiendo oportunidades por una estrechez mental de un equipo de gente que no cacha nada. Y no solamente no cacha nada, sino un grupito. Anda a ver Codelco. Porque este grupo que te menciono detrás de Nicolás Aguirre y detrás de Claudio Grossman es el de Máximo Pacheco en Codelco. ¡Anda a ver Codelco! ¿Qué ha hecho Codelco acá? ¿Qué ha hecho Codelco más allá de anunciar el cierre de ventana? Anda a decirme qué está pasando con la producción en Codelco, por así decirlo. Lo que yo te quiero tratar de plantear a ti en buenas cuentas es que el país hoy día nos han tratado de vender a nosotros en el plano interno, que en el fondo el gobierno se va a ordenar. Y no solamente nos está ordenando con este grupito, con estos cargos en el exterior. No solamente ordenan la Cancillería con el tema comercial y el tema eventualmente de sacar un subsecretario que debería haber salido hasta hace rato. Fíjate que ya hay denuncias actualmente que han borrado todos los correos y las minutas actualmente explicativas de la negociación con el TPP-11. Entonces hay discusiones con respecto a gente que quiere llegar y un poco tapar eventualmente las embarradas que tienen. Y después tú tienes eventualmente a un grupo de personas, efectivamente, que te dice, no, ahora Carolina Toá y Mario Marcel van a ordenar el paro camionero. Se han tomado la ruta 68. Tienen al mismo tiempo que el paro ha llegado hasta aquí al sur, por así decirlo, efectivamente. Sí. Desde y ahora hoy día los tipos se desdicen, después de que ellos mismos habían dicho que nunca vayan a aplicar la ley de seguridad del Estado, ahora la anuncian hoy día, actualmente en contra de los camioneros. ¿Ah?
la anuncian contra los camioneros, fíjate. Cuando los tipos, hace pocos días atrás, Gabriel Boric dijo que él había terrorismo en la Araucanía, pero no iba a aplicar la ley antiterrorista. Cuando ha pasado hace pocos días atrás la discusión sobre la ley de aula segura y tenemos una discusión con la Municipalidad de Santiago, con los rectores de los colegios que dicen que han tenido instrucciones para no aplicar la ley de aula segura. Cuando tú tienes al banco en la Corte Suprema diciendo que no va a perseguir el hackeo a las cuentas de los al hackeo a los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Entonces, tú tienes todo el mundo que dice qué leyes quiere aplicar y qué leyes no va a aplicar. Y entonces hoy día, todos estos cínicos y estos hipócritas actualmente llegan y salen y dicen ley de seguridad del Estado contra mis adversarios. Eso es lo que están diciendo. Entonces yo voy a aplicar la ley que no quería aplicar, la voy a aplicar contra mi adversario, pero voy a darles pensiones de gracia a los que subvirtieron el orden público eventualmente en estos 3 años, por así decirlo, voy a dar una pensión de gracia. ¿Ah? Que es 3 veces más de lo que es la pensión básica, 3 veces más que la pensión básica, 3 veces más, 3 veces más. Cuando tú tienes esos incentivos, no hay forma de llegar y corregir. Y el último incentivo perverso aquí es el hecho de que tú tengas a una oposición con Javier Macaya y compañía, que mantiene vigente eventualmente una discusión sobre el acuerdo constitucional. El problema con eso es que tú tienes un gobierno en este momento que está cayendo en causales de acusación constitucional, porque una de las causales para acusar al presidente es no cumplir las leyes. Claro. Entonces, tienes un presidente que mientras baraja un acuerdo constitucional, aunque no lo aplique, aunque no llegue a acuerdo, puede llegar y darse el lujo. Puede darse el lujo de decir, estas leyes yo no las voy a cumplir. Yo no las voy a cumplir estas leyes, porque nadie lo va a acusar. Entonces tú vas a tener un juego en el Congreso como el que estás teniendo hoy día. Un diputado llega y juega con la pelota, eventualmente, este es el que se viste como portero de boate nocturna, Lago Marcín. Sí. Entonces lleva una pelota ahí adentro. Después Chaguán lleva una guitarra a la moneda, por así decirlo. Después tú tienes eventualmente a la Pamela Giles, eventualmente que hoy día aparece con Gaspar Rivas, con, ¿cómo se llama?, Alinco, y con 8 diputados del Partido de la Gente, que son los que generaron el problema anteriormente, y aparece como los locos Adams. Y están actualmente haciendo algo que tiene sentido político, que es efectivamente censurar a todas las comisiones, a todos los presidentes de comisiones, porque las mayorías son muy estrechas, pero los argumentos y la forma que hacen para hacerlo es un show, porque la Pamela Giles, en el anuncio que hace para llegar y justamente amenazar con censurar a la Carol Cariola en la Comisión de Constitución, es por si es que pone en tabla o no un cierto retiro. Esto es una extorsión, ¿te fijas o no? Y tú tienes eventualmente, el juego se convierte en un espectáculo, por así decirlo. En vez de llegar y justamente poner arriba de la mesa una discusión objetiva, que no hay acuerdo, hay un Congreso que prácticamente está trabado, las mayorías son estrechas, el gobierno no tiene, olvídate quién preside las comisiones, olvídate quién preside la Cámara, no tienen mayoría para aprobar las leyes. No tienen mayoría para aprobar las leyes. Entonces tú tienes en este instante una situación de que el que debería ordenar es el gobierno. El gobierno es el que debería decir, y la única manera que un gobierno puede ordenar en un cuadro de esta naturaleza es cambiando su base de apoyo. Tú comprenderás que un gobierno con estos márgenes no puede gobernar, menos va a poder gobernar si tú tienes al presidente anunciando que no va a aplicar leyes y que además va a ser un proceso de restitución de tierras con una lógica de culpas por 150 años. Lo dijo al país. Al diario El País, llegó y dijo que efectivamente iba a restituir tierras eventualmente indígenas porque hay deuda histórica hace 150 años. Eso no es lo que dijo en el sur. Eso no, él dijo que iba a armar una comisión para llegar y ver cuál era la situación real, pero después posteriormente la complementa. Y la complementa como diciendo, aquí vengo yo. ¿Te fijas o no? Hoy día en México, ante empresarios llegó y dijo que están quebradas las confianzas en Chile. ¿Ya? Hoy día en México llegó y dijo que el rechazo que ganó el 4 de septiembre es un retroceso democráticamente ejecutado. Esa es la frase exacta. Un retroceso democráticamente ejecutado. ¿Qué quiere decir esa huevada? ¿Qué quiere decir esa huevada? Tú tienes a Boric yendo a México, que tú comprenderás que los 2 ejemplos que yo he puesto hoy día para comparar el viaje a México, ¿ya?, es el viaje que Allende hizo a México. ¿Ya?
Eso podría haber sido eventualmente, y que hay un discurso ahí eventualmente que es muy elocuente, que uno de los grandes discursos, te quiero decir, hay gente que tiene pocos discursos, o sea, hay algunos discursos que le han puesto música incluso, eventualmente algunos, pero son pocos, no son muchos, pero uno de los que le ponen música es este, ¿ya? Es este, ¿ya? En donde es muy interesante porque es interesante ver a la gente que está ahí. Y yo lo comparé hoy día cuando Simón Pérez fue a la Cámara de Diputados y habló. Yo estaba diputado, así que vi esa oportunidad y vi, olvídate de quién habla, olvídate de Allende y olvídate de Simón Pérez, olvídate por un minuto de él. Si te caen bien o te caen mal, porque es legítimo que uno puede llegar y tener una opinión. Trata de ver la gente alrededor, la gente que va a escuchar a estos personajes. Y anda a tratar de ver cómo ellos los escuchan y qué caras ponen y qué esperan escuchar, ¿te fijas, no? Entonces, yo lo que decía, que Boric, la única manera que tú vas a tener a Boric siendo aplaudido en México por un gobierno como el de López Obrador, que también tiene problemas internos, es si es que poco menos aparece una figura tipo dirigente estudiantil, eventualmente guerrillero, tipo comandante cero del ejército zapatista, por así decirlo, y poco menos que llega y hace un discurso indigenista, reivindicativo y todo. Pero eso no es el Boric. Ese no es el Boric de la entrevista de Mesa Central la semana pasada, que dijo que ya no creía en los tweets rimbombantes que él publicó. No es el Boric del escenario del Teatro Teletón. No es el Boric que hoy día tiene un paro camionero y amenaza con ley de seguridad del Estado. No es el Boric eventualmente que baja del avión con Irina Caramanos, como si que fueran poco menos que el merluzo con su reineta actualmente. No es Boric eventualmente. No hay nada que pueda hacer Boric en México para satisfacer las necesidades que tiene el grupo que lo invita, el gobierno AMLO eventualmente. No hay nada que pueda hacer que no le va a generar reflujo en Chile y obligará a alguien en Chile a tener que dar explicaciones por el presidente, desdecir al presidente o llegar y hacer control de daños por lo que dice el presidente. O sea, lo que yo te quiero decir es que no hay forma que ese viaje le funcione bien. No hay forma que ese viaje eventualmente se convierta en algo que de alguna manera tú digas que el país por lo menos cambia. ¿Por qué cambia de onda? Porque Boric no es una figura regional para la izquierda. No lo es. Es un presidente de un partido, de un país chico en el sur del mundo que está rodeado de una ola de izquierda que produce desinterés en el resto del mundo. América Latina hoy día tiene problemas. Hoy día no estamos en el radar siquiera de los gringos. El único tema para América Latina, de América Latina que interesa a los gringos, el tema migratorio. El tema migratorio es el único tema que les importa, lo que está ocurriendo en la frontera, y efectivamente, con México. No les interesa nada más. ¿Ya? No les interesa nada. Y les puede interesar el tema del petróleo por el tema, efectivamente, de los flujos energéticos actualmente que hay en Europa, actualmente por la guerra con Ucrania, pero nada más. Y le interesa también la presencia china en América Latina a los gringos. Actualmente les interesa actualmente cómo eso entra a jugar, pero no les interesa nada más. Entonces, que tú tengas aquí Chile que entra y llega y empieza a hacer, y que tú tengas al presidente aterrizando después de uno de estos viajes diciendo, he dejado el nombre de Chile puesto allá arriba. ¿De dónde? Pero a mí me indigna. A mí, yo escucho esta cosa y yo digo a mí adentro, yo he visto a presidentes chilenos. Yo viajé con uno a Londres. Yo viajé con Eduardo Frei a Inglaterra el año 95. Yo más o menos he entendido lo que producen y las agendas, cómo se preparan esos viajes, qué es lo que buscan eventualmente, cómo se trabajan, por así decirlo. Y esto no hay nada. Yo lo que quiero tratar de decir, y no hay, lo peor de todo, que no hay en el gobierno una capacidad para llegar y justamente acoger esto y tratar de traducirlo en algo que le permita llegar y un poco resolver los problemas que tiene, por así decirlo. Todo lo contrario. Entonces, yo cuando te digo esto, yo creo que esta semana ha sido una semana que Mario Marcel ha terminado debilitado. Carolina Toá ha terminado mal, eventualmente. Tú tienes una semana en donde los que apostaron por la dupla Toá-Marcel en los empresarios han salido mal. Esto es una semana al mismo tiempo en donde el gobierno efectivamente se ha disparado al pie. Los grupos que han tratado de capturar al gobierno y que lo han tratado de aprovechar de ello, les ha ido mal. Entonces, el país entero está generando un cuadro de mayor deterioro mientras ve un espectáculo público en el gobierno, en el Congreso y con los actores que se quieren colocar. Si tú me preguntas a mí, eso me descorazona a mí. Me descorazona, me hace explicarlo, lo trato de llegar justamente a explicar y evidentemente no les gusta lo que yo digo y evidentemente lo ningunean. Pero la verdad de las cosas es que esto es un problema y un problema cada vez más grave, por así decirlo.
Sí. Antes que sigamos con el programa, Tomás, quiero decirte algo. En base a todo lo que tú has dicho ahora, y a tus opiniones, no solo de ahora, sino que desde que hemos tenido este programa, yo te digo una cosa, que está muy, muy de moda la frase, otra cosa es con guitarra. Sí, efectivamente, otra cosa es con guitarra, sin lugar a dudas, pero yo te digo, ¿qué diferente sería con que en el gobierno hubieran dos personas, en todo el gobierno, solamente dos, que tuvieran el conocimiento y el manejo político que tú tienes? A ver, tú lo vas a decir, es que esto es un problema, esto es el problema, es que te voy a responder a eso. Esto no es un problema de otra cosa con guitarra, porque es un problema del guitarrista, no es la guitarra. Si el problema aquí en la guitarra no es el problema. Sí. Si nosotros hemos sido, oye, Andrés, tú una vez me lo dijiste, nosotros éramos más pobres antes. Nosotros hemos pasado por pobreza. Sí, pues. Hemos sido un país pobre, pero hemos sido un país digno, por así decirlo. Y hemos sido un país que de alguna manera hemos manejado las expectativas y el manejo de disposiciones mutuas dentro del país de una manera que no nos traba, que nos ha permitido llegar y hacer momentos muy notables entre nosotros. Pero el problema radica que no es cierto que aquí no hay dos personas con dedos. Hay 5 ministros, Andrés. 5 ministros que han pretendido ser una trenza que compensara a los enajenados del gobierno. ¿Y tú no sé qué son? Son la ministra del Interior, Carolina Tobar, la ministra secretaria general de la Presidencia, que es la Analía Uriarte, que entraba como por la mujer de Bachelet. Allá dentro, sí. Tenía a Mario Marcel. Tienes al mismo tiempo a cómo se llama, a Carlos Montes en vivienda, que le han ofrecido ese ministro del Interior, eventualmente, que supuestamente iba a ser la persona que iba a darle experiencia al equipo de gobierno. Y tiene finalmente a Esteban Valenzuela, efectivamente, en agricultura. Y fíjate, y yo agrego ahí que ellos contaron con la Antonia Urrejola en la Cancillería. Tú tenías 6 ministros, que supuestamente te iban a generar otro clima de relaciones. No hacen uno. Tienen 6 ministros que podrían estar trabajando juntos, que podrían de alguna manera llegar y justamente llegar y reordenar las prioridades del gobierno y darle un sentido estratégico, y no los tienes. Los tipos que todavía están hablando a nombre del gobierno y giran contra el gobierno son el señor Gonzalo Winter. Hoy día, con respecto a la Ley de Seguridad del Estado, el señor Gonzalo Winter, ¿ya? Es enajenado, por así decirlo, actualmente desde la Cámara de Diputados. Tú tienes eventualmente al señor Barraza, actualmente todavía hablando a nombre de lo que es un nuevo acuerdo constituyente. Tú has tenido en estos días a Jaime Baza y a Fernando Atria en los medios de comunicación poco menos que diciendo, y Daniel Stingo ayer, lo has tenido poco menos que diciendo, yo no fui, esto no fue el contenido de la Constitución, fueron otros, actualmente son completamente, siguen ahí. Después tú has tenido actualmente, y daría lo mismo que estuvieran ahí. Si tú me preguntas a mí, es obvio, nadie se va a ir para la casa, es legítimo eso, yo no voy a discutir eso. Pero tú tienes un presidente que ordena y dice, cortemos la chacota. Y no tienes un presidente que dice que termine la chacota. Sí tienes un presidente que va a mesa central en el 13, diciendo lo que quiere escuchar el grupo económico que es dueño del Canal 13. Sí, claro. Por eso lo tienes diciendo otras cosas con guitarra, que ya no los tuits rimbombantes y que cometieron errores. Pero una cosa es esas 2 o 3 frases, en el fondo definidas con un spin doctors y con gente dedicada a marketing. Y otra cosa es lo que está haciendo Boric. ¿Te fijas, no? Miente. Y no solamente miente, hace otra cosa. Entonces tú me dices a mí, qué fantástico sería que alguien como yo estuviera en el gabinete. Ningún huevón como yo actualmente aceptaría trabajar con esos huevones. Porque la verdad de las cosas es que no te da espaldas. El presidente no te da espaldas. Tú no sabes con quién estás trabajando. Tiene razón María Luisa Cordero. Fíjate que voy a decirlo con toda sinceridad, yo le tengo buena a ella, pero más allá de eso sé que tiene ella actualmente opiniones muy duras, pero una de las cosas que ha dicho es que Boric es disociado. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Y tiene razón. Boric le da lo mismo mentir, porque no te estoy diciendo que está mintiendo, está diciendo, si hoy día dice una cosa y mañana otra, es porque hoy día piensa una cosa y mañana va a pensar otra. Pero para alguien que necesita la espalda de un presidente para tomar decisiones difíciles, por así decirlo, es imposible funcionar con esa lógica, ¿te fijas o no? Porque no hay forma de ayudar al presidente, no hay forma de decir, ¿qué lo puedo ayudar a usted si usted no tiene ganas de cambiar? ¿Cómo le quiero llegar a explicar que no hay forma de aprobar sus leyes en el Congreso con la mayoría que usted tiene? No tengo cómo. No tengo cómo sacarle su agenda legislativa. No tengo cómo sacarle su reforma tributaria así. No tengo cómo sacarle su reforma de pensiones así. No tengo cómo bajarle un paro camionero a un conjunto de personas, y lo voy a decir con toda sinceridad, esa ley me va a caer. Y si me
caer porque es posible me contamine las ánimas. No venga a mí a decir que yo el que me apoyen no esté metiendo preso ahí eventualmente, porque me va a contaminar, por así decirlo. Yo lo que quiero tratar de decirte con esto, Andrés, a ti, es que te agradezco que tú me digas a mí, eventualmente, qué haría yo ahí adentro. Pero este es un gobierno cuya base de apoyo y su lógica interna no tengo cómo ayudarlo. Es un gobierno dirigido por los grupos más extremos de una izquierda inorgánica con el Partido Comunista. Yo no tengo, fíjate que tú te vas a extrañar, yo no tengo problema con decir que de repente el PC puede estar en un gobierno. Si ese no es el problema. El problema es quién hegemoniza, quién manda. El problema es para qué. ¿Te fijas o no? Y tú no puedes jugar con doble agenda. Y esto no es una cosa que solamente le afecta a los empresarios también. Tú no puedes jugar doble agenda, tú no puedes jugar a dos lados del mesón, tú no puedes llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? No a lo tributario, no efectivamente a lo previsional y sí a una nueva constitución, porque esa cosa te va a generar problemas, tarde o temprano el país no te va a acompañar. Entonces, yo lo que te quiero explicar a ti efectivamente en esta vuelta es de que estamos a 8 meses, un poco más, estamos casi 9 meses de comienzo de este gobierno. Y te voy a decir con sinceridad que mi angustia, porque daría lo mismo si tuviéramos mitad del gobierno, estaría lo mismo si tuviéramos la fase final de un gobierno, porque los gobiernos tarde o temprano pierden su eficacia. Pero estás demasiado a comienzo del gobierno problemas, por así decirlo, ¿te fijas? Y tienes un ciclo económico y social que no te está respondiendo, por así decirlo, ¿te fijas o no? Es dable suponer que este paro camionero se va a convertir en protesta por alza o por la inflación. Vas a tener una caída proyectada al producto el próximo año, actualmente de más del 2%, por decirlo. Si yo decir una cosa, este va a ser uno de los países que más va a caer en la región. Este es uno de los países que más va a caer, junto con Haití. Entonces, yo te quiero llegar y decir que esto no es chiste, por así decirlo, Andrés, efectivamente. Esto es un problema que vas a ver, un país que va a tener problemas. Entonces, tú tienes un presidente, un frívolo. Yo te quiero decir, en broma, ¿tú te acuerdas cuando Kennedy fue a déjame sacar al perro acá porque está sentado en el cable? Ahí está. ¿Tú te acuerdas cuando Kennedy fue a Francia? ¿Tú te acuerdas cuando hay una escena muy bonita? Porque Kennedy cuando va a Francia va con su mujer, con la Jacqueline Bouvier, efectivamente, y se robó la Jacqueline Bouvier las fotografías con De Gaulle. Todas las fotografías. El viaje de Kennedy a Francia en realidad fue fantástico, no por Kennedy, sino que por la Jacqueline Bouvier, eventualmente. Era la que se robó y De Gaulle estaba fascinado con ella. Entonces, tú tenías esta figura de la Segunda Guerra Mundial que era como un ícono político europeo, eventualmente, con esta mujer bellísima que producía un impacto cultural y político importante. Para Kennedy y su mujer fue probablemente la carta de presentación más grande. Entonces, hay una frase de Kennedy que es muy divertida, que cuando llegó y le preguntaban cómo le fue en París, entonces él decía que todo el mundo, toda la prensa y todo el mundo decía que yo era el hombre que había acompañado a Jackie Kennedy a Francia, como diciendo que importaba un bledo. Entonces, tenía esas canchas eventualmente. Ahora anda a decirme esta cosa de Boric con Irina Karamanos. Hace pocas semanas atrás, Irina Karamanos aparece en una entrevista en el Washington Post. Y Irina Karamanos en esa entrevista, lo único relevante de eso era para tratar de hacerle un perfil a la señora o a la pareja del presidente, eventualmente para descubrir cómo ella estaba desarmando todo lo que es la institución de la señora del presidente, eventualmente lo estaba desarmando. Pero en la entrevista, ella insinúa eventualmente que su relación de pareja ya no existe. Entonces, el diario eventualmente convierte eventualmente el contenido. Imagínate, olvídate, esto no es una discusión del Mercurio, de la Tercera, de un diario en Chile. ¿Qué importa? Esto es el Washington Post. Esta es la vitrina de Chile en el mundo, por así decirlo. Estos son los momentos que Chile tiene para llegar y aparecer en agendas que van más allá de nosotros, por así decirlo.
Y el momento que se tiene, lo único que tenemos es una mujer que llega y justamente poco menos que da a entender que ya no tiene una relación con este señor, por así decirlo, y que parte de la razón por la cual está desactivando esto no es por una agenda del gobierno, sino porque no tiene nada que ver con él, efectivamente. Que era un tema que tú me mencionaste al comienzo cuando apareció ella, eventualmente en uno de los programas estos que me dijiste, ¿qué va a pasar cuando se acaba el pololeo, por así decirlo? ¿Te fijas, no? No, pero hoy día, ¿eh? Aparece el merluzo con la reineta eventualmente, y es la gran llegada a la ciudad de los aztecas, por así decirlo. México, sí. Realmente los mexicanos no improvisan, por mucho que haya un gobierno de izquierda o no, los mexicanos son muy serios a la hora eventualmente, son como los chinos de América Latina, por así decirlo, no improvisan, son muy formales en sus relaciones exteriores y en sus vínculos políticos eventualmente con la región. Son como los brasileros en ese sentido, actualmente, porque además tienen tamaño y tienen tradición, por así, y tienen mucho orgullo nacional. Tienen culturalmente. Esto parece esta especie de pareja de quinta categoría, por así decirlo. Y yo me recordaba la frase Kennedy, que era el hombre que acompañó a Jackie Kennedy a Francia. Y yo decía a mí adentro, yo no sé cómo puede llegar a hacer una cosa así. O sea, yo no me siento representado por ese Chile, que hoy día nos refleja el gobierno y Gabriel Boric en el extranjero. No me siento reflejado por su manejo interno. Siento que está generando problemas públicos y está agravando su propia situación. Se está llevando a una situación que le va a ser cada vez más difícil y que va a ser muy difícil ayudarlo. Yo no veo cómo lo puedes ayudar. No genera respeto en el extranjero, genera al revés, genera angustia afuera. Lo toman, lo van a agasajar, lo van a tratar bien, le van a hacer una especie de estética de la visita que realmente a él le va a gustar. Porque los presidentes normalmente en estas visitas son bien tratados, por así decirlo. Lo van a llevar, creo que a una feria de libros, por así decirlo. Y han tratado de vender de que poco menos este presidente chileno es un presidente muy culto. Ayer Alfredo Sepúlveda llegó y en la segunda llegó y nos vendió con que este era un personaje que era leído. No lo es. Mario Marcel ha tratado de vender eventualmente a Gabriel Boric como un hombre muy leído y muy culto. Mi hermano, actualmente, Alfredo, actualmente, en un determinado momento lo ha vendido como un poeta, poco menos, actualmente, a Gabriel Boric, actualmente. Sí. Y la verdad, las cosas que nadie puede llegar y decir que ha leído a este señor, eventualmente. Y cada vez que habla, ya sea sobre el Evangelio de San Pablo, habla eventualmente sobre la Escritura o alguna experiencia, en realidad deja la crema, por así decirlo, porque no lo hace bien, por así decirlo. ¿Le fijas? No, porque no sabe de lo que está hablando, se le confunden los conceptos, se le confunden las lecturas. Y la verdad, las cosas que no lo hace bien. Entonces, todo tú llegas a la conclusión de que es falso. ¿Te fijas o no? Que no es real. Que es una cosa como lo de Nicolás Aguirre, lo que Nicolás Aguirre tratando de vender de que iba a ser el candidato para llegar y justamente, aquí vengo yo. En el fondo, tú ves a Chile muy rasca. Yo veo a Chile que no fue así. Fíjate, mi papá es de la primera unidad del BID, del Banco Interamericano. Se lo formó Felipe Herrera, mi papá. Y lo formó por una razón muy simple, porque Felipe Herrera había sido presidente del Banco Central en el gobierno Ibáñez. Entonces, en algún momento, mi papá tenía que irse afuera y Felipe Herrera había asumido como presidente del BID y le dijo, vente para acá, Alfredo, y se lo llevó a Nicaragua. Mi papá partió su vida actualmente fuera de Chile en Nicaragua y después, posteriormente, se lo llevaron al año a Washington, por así decirlo. Y mi papá, en realidad, tuvo prestigio actualmente en la primera unidad actualmente del BID, pero a mí me ayudó enormemente, aparte de que yo era chico, pero lo que me ha permitido con los años entender es que yo entendí lo que Felipe Herrera representó junto con Jorge Ahumada, junto con Raúl Prebisch, el argentino actualmente, representaron como una visión en América Latina de una escuela estructuralista de economistas que por lo menos le dieron relato y sentido a una imagen de región. Por mucho que hoy día eso esté en entredicho y esa sea una escuela económica eventualmente que no tenga mucho peso, pero que eran internacionalistas de primera categoría y eran personas que fueron capaces de generar escuelas, que fueron capaces de generar gente. No tienes eso hoy, no lo tuviste ni con Bachelet en ONU Mujer o en la Comisión de Derechos Humanos. No lo tuve como la alta comisionada para los derechos humanos. No lo tuviste tampoco con Lagos como Capitán Planeta. No lo tuviste con Insulza en la OEA. No lo tuviste con Heraldo Muñoz. ¿Te acuerdas que se declaró presidente del mundo en alguna oportunidad? Sí. No lo tuviste con Heraldo Muñoz en esa oportunidad. No lo has tenido. Cada vez que estos pelotas eventualmente se les ha ocurrido, y yo sé que me van a retar, y tú me vas a retar, porque yo le tengo buena a la Marcela Cubillo, pero tampoco lo tienes. Tampoco lo tienes con Alamanda en la Secretaría Iberoamericana en Madrid. No lo tienes. Chile hoy día realmente está a la deriva de un punto de vista de una generación de personas que pudieran llegar y ser capaces
de dar razón de una visión que vaya más allá de nuestra frontera. No somos un país que hoy día seamos vistos como un país interesante desde un punto de vista político interno o un punto de vista de desarrollo económico. No somos nada. Y cuando yo veo eso, me frustra. Sí. Oye, Tomás, tocando un poco el mismo tema que hemos tocado todo este rato, de las incongruencias de este gobierno que ya son intrínsecas, le salen naturales, yo te quiero mencionar dos cosas que a mí me parecen insólitas. Con el tema del paro camionero, anuncia que van a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sin embargo, viaja a la Araucanía con un operativo que ya sabemos que fue un show, un chiste, declara que han habido actos terroristas en la Araucanía, lo cual nunca, siempre lo negó, hasta hace 2 semanas atrás lo negaba, lo confirmó, hay actos terroristas, pero dice que no va a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía, ni va a implementar un estado de sitio, sino que va a crear una mesa de diálogo. ¿Quién dialoga con un terrorista? ¿Ah? ¿Cómo vas a ir tú con un cuaderno y un lápiz a hablar con un tipo que te va a agarrar a balazo? ¿Ah? Ya le pasó... Yo te lo respondí, eso yo te lo dije en mi exordio largo, lo dije, pero yo te lo voy a complementar ahora. Sí. En el fondo, esa hipocresía y esos dobles estándares, lo único que contamina es la disposición de llegar y justamente cambiar de actitud. No genera disposiciones, genera todo lo contrario. Yo te voy a dar un ejemplo. Ayer, Claudio Agostini, que es un economista que yo respeto mucho porque es de la generación mía, la católica, por así decirlo, y que es un tipo que yo siempre también escucho mucho en temas tributarios, en temas macroeconómicos, porque me merece respeto. Pero ayer, con toda razón, porque tiene razón Claudio, hacía una crítica respecto de lo patudo que son los camioneros en situaciones como esta. Porque están subsidiados por el MEPCO, están al mismo tiempo pidiendo privilegio y están tratando de aprovecharse el pánico. De un punto de vista económico, tiene razón. Si tú me preguntas a mí, tiene razón. Y si tú me preguntas a mí, un paro camionero normalmente es un paro empresarial. Así que, por lo tanto, genera oportunidades para un gobierno para reprimirlo. Y eso Lagos lo hizo, metió preso a los dirigentes de transporte actualmente en un determinado momento. Así que, por lo tanto, que alguien diga en el gobierno, ¿sabes qué más? Vamos a llegar a enfrentar esto, que ahí vamos a encontrarnos con un país que va a estar feliz de enfrentar a estos empresarios que están abusando de situaciones. Bueno, yo te creo que no va a ser así. ¿Sabes por qué? No por la naturaleza de sus peticiones o por sus demandas, lo mismo en temas sectoriales. Hoy día, la sensación que existe por parte del grueso del país que observa esto es que tú tienes esta cosa que tú acabas de decir. Tienes a Boris diciendo yo no voy a aplicar la ley antiterrorista actualmente en la Araucanía donde hay terrorismo y yo voy a aplicarla contra mis adversarios que son estos camioneros. Y además, estos camioneros están viniendo del norte y parte del movimiento que surge en el norte obedece al nivel de incertidumbre, inseguridad y el hecho de que efectivamente los camioneros han sufrido mucho actualmente producto del tema migratorio, por así decirlo. Así que tú tienes un movimiento muy validado socialmente en el norte. Lo tienes súper validado actualmente. Entonces, objetivamente hablando, los malos de la película no son ellos, por así decirlo. Y el hecho de que han habido personas diciendo, no, si estos gallos no van a pasar de Atacama, no van a pasar de Copiapó, no van a pasar de Copiapó porque no van a tener apoyo. Hoy día están acá. Y no solamente están acá, lo han logrado mantener. Se les ha crecido el movimiento. Entonces, lo que te está ocurriendo es que las apuestas están mal hechas porque no es una negociación. O sea, te lo voy a decir de otro modo. Esto no lo vas a resolver solamente con 2 o 3 medidas. Esto lo pudiste haber evitado. Pudimos haber no tenido este paro camionero. Pero para eso hubieras tenido que tener un gobierno que daba credibilidad, orden y seguridad en el norte y en el resto del país. Para eso tú tendrías que haber hecho esto a tiempo, no por hipócritas como el señor Gonzalo Vinte y una cantidad de locos que dicen ahora, no, apliquemos la ley de seguridad del Estado contra estos tipos. Sino que tú tendrías que haber tenido un gobierno que hubiera llegado y validado eventualmente una estrategia que de orden y seguridad en todo Chile hace mucho rato. Por eso. Y no lo tienes. No lo tienes. Entonces, hoy día el grueso de la gente mira este movimiento eventualmente con, yo te diría lo único que les irrita a la gente. Si tú me preguntas a mí, lo que les irrita es cuando el gobierno llega y muestra imágenes de los peajes. ¿No? Tú ubicas los peajes, eventualmente que tú paras a los camiones y les dice, ustedes se bajan eventualmente y bailan o nos dejamos pasar. o les cobran plata. ¿No? Bueno, si eso, yo creo que el gobierno va a tratar de fabricarse situaciones de esa naturaleza para llegar y desprestigiar eventualmente el movimiento. Y si es que los gallos eventualmente no tienen una conducción común o no sé, lo van a poder desarticular, por así decirlo. Pero en este momento no son vistos así.
¿ya? No son vistos así. Y la verdad de las cosas que tú tienes, es bastante grave encontrarte con un paro camionero. O sea, es que un gobierno, esta es la segunda, te quiero decir, esta es la segunda intento de paro en camiones en este gobierno. El segundo. Este es el segundo. Ya lo tuviste. Y esto a un gobierno que ya está comenzando. Si tú me vas a decir a mí, este es un gobierno que va a poder pasar los próximos 3 años a pura amenaza a sus camioneros, bueno, tú quiero decir va a ser caro, porque la verdad la cosa es que va a terminar el gobierno poco menos que vendiendo el sofá para llegar y pagar todas las demandas sectoriales que le van a estar haciendo a cada rato los camioneros y que le van a extorsionar para llegar y desactivarlo. Entonces, yo te quiero llegar a decir que hay un problema estratégico en el gobierno. Eso es lo que quiero decirte. El gobierno no sabe cómo enfrentar a todos estos gremios porque en gran medida los ha despreciado. Y no solamente lo ha despreciado lo que esos gremios expresan. Olvídate el tema de las bencinas o los peajes. Olvídate por un minuto el petitorio. En el fondo, esos camioneros son clase media. Y el gobierno nunca los ha mirado como clase media. Nunca. Nunca los ha mirado como clase media. El gobierno no mira a nadie más que a sus partidarios como personas que pueden protestar en la calle. Sí. El gobierno no mira a nadie más como a sus partidarios cuando son víctimas de agresiones. El gobierno no mira a nadie más que eventualmente a sus partidarios para victimizarlos. Al resto los trata como si fueran victimarios, malos de la película, interesados. Y yo te voy a decir que eso culturalmente es muy violento, por así decirlo. Es tremendamente violento porque es un problema político. No es un problema que tú lo vas a poder resolver en una mesa sectorial, ¿te fijas o no? Lo tiene que resolver el presidente y tiene que llegar y decir, ya, atrás sin golpe, seamos capaces de llegar y resituar esta cosa. Y tú comprenderás quien debería ser socio de eso de un gobierno, son los señores que están dedicados a tratar de negociar un acuerdo constituyente para cupos, si es que esto es una comisión mixta o 100% electa, si es que depende del Congreso, ¿no? ¿Cuántos convencionales te van a tocar a ti? ¿Cuántos me tocan a mí? ¿Cómo los elegimos? Y todo. Corten el hueveo. Si el sujeto que debería estar en este momento tratando de alguna manera de llegar y justamente definir los marcos de una negociación deberían ser los presidentes de los partidos de oposición, pero no tienen peso. No tienen peso. Señor Chaguán, si es que aparece en la moneda con una guitarra, no va a poder llegar y justamente intervenir en una crisis como la de los camiones. Nadie lo va a pescar. A usted, señor, no me interesa. No me venga a mí a ser el intermediario de esta negociación. ¿Te fijas o no? Claro. Y si tú tienes a Macaya en este momento más preocupado por llegar y decir si es que el acuerdo constituyente se firma en noviembre o se firma en diciembre, que no le quita el sueño, le va a decir los camioneros, usted está dedicado a otra cosa, no me venga a molestar a mí, yo puedo hablar con el gobierno, usted no, yo no lo necesito a usted. Yo a usted no lo necesito, usted me complica a mí. ¿Ya? Usted me complica a mí. Usted no es un intermediario para mí en esta oportunidad. ¿Te das cuenta de ese problema? ¿Te das cuenta de ese problema? Ese es el problema que tú tienes. Y tú cuando tienes el gobierno que está tratando con empresarios, ¿no? Eso es ex ante, eso es Cristian Bofil, eso es la gente del Canal 13, tratando de vender de que Carolina Toá y Mario Marcel tienen tales espaldas que se han puesto de acuerdo con los grandes camioneros, con la gente que realmente manda, y que en el fondo el movimiento solamente son los chicos. No es chico esta cosa. No están los chicos solamente ahí adentro, por así decirlo. No. ¿Te fijas? Entonces, yo lo que quiero decir es que hay un problema de interlocución, hay un problema de arbitraje. Hay un problema de interlocución, hay un problema de arbitraje. Y eso no lo vas a resolver con uno tal o cual. Lo tienes que resolver con un presidente que dice se corta la chacota. Pero tú tienes un gobierno que está dedicado a poner a su gente, el pituto, acaban de nombrar a la Beatriz Sánchez en México, mantienen al embajador en España, en Brasil, ahora mantienen al subsecretario de Comercio, hace lo que le da la gana al señor, hace lo que le da la gana al señor. Y la verdad de las cosas que tú tienes en este instante, un gobierno que tiene una división y una fractura en su interior. Entonces tú comprenderás que esa cosa no la vas a aprovechar. O sea, es imposible que este gobierno ordene a partir de esa disputa. Yo lo que quiero decirte con toda sinceridad es que las oportunidades de desafiar esa imagen, eso es lo que le está pasando con las comisiones en la Cámara de Diputados, son enormes. Entonces la pregunta está, ¿tú quieres tener, yo fuera, se lo dije a Daniel Marinchuri hoy día en un posteo, que obvio no me van a contestar, si esos tipos no tienen cómo contestarme, y son gente con las cuales yo he estado de tú y vos en el comando Bachelet. A mí me tocó el 2005 compartir con Daniel Marinchuri. Porque si tú recuerdas, estos estuvieron en
en el accidente, ¿te acuerdas que hubo un accidente con un bus de la campaña Bachelet, efectivamente, en el norte en esa oportunidad? Manu Churi estaban en ese grupo en esa oportunidad. Así que me tocó tratar con todas estas personas en esa oportunidad. No son personas que pueden decir que no me conocen, ¿no? Entonces, la verdad, la cosa, cuando yo escucho a este tipo, poco menos que diciéndose, la historia me absolverá porque lo censuraron hoy día, eventualmente ayer en la comisión de él, yo digo, deja de ser idiota, no tienes mayoría. No tienes tú creer de que tú vas a depender de que de los diputados del Partido de la Gente de París y que se los puedes comprar o no, no tienes acuerdo. Y tú tienes ahí a Andrés Giovanné, que es un hombre que pinta de serio, entonces, que el único diputado amarillo que lo van a censurar en la comisión de defensa. Lo van a censurar. Si esto no es un problema solamente con la Carol Cariola, los va a afectar a todos estos pelotas. ¿Y por qué? Porque son oportunistas. Porque son oportunistas. Si tú me preguntas a mí por el tema del doble estándar, si aquí tú no tienes un ordenamiento estratégico de este gobierno que cambie su base de apoyo, este país no es gobernable. No es gobernable con un país de minoría, con un gobierno de minoría, con los grupos que hoy día están en el gobierno y que no quieren llegar y cambiar. No tienes cómo. Yo no tengo cómo llegar y justamente decir que esto lo hagan. Esto va a empeorar. Esa es la verdad. Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Quiero tratar un tema que es bien simple por el tema de la delincuencia. Últimamente, me refiero a estos últimos año y medio, han proliferado las bandas, Tomás, que atacan, se meten a balazo a los centros comerciales, a los shopping, a los malls, y atacan principalmente a las tiendas que tienen artículos tecnológicos, como celulares, notebooks, ese tipo de cosas. Bueno, es increíble esto, ¿eh? Yo lo leía hoy día en las noticias y te juro que lo tuve que leer varias veces porque no lo podía creer. El gobierno va a llamar a una reunión a todos los dueños de tiendas tecnológicas en los malls. O sea, para el gobierno el problema son las tiendas tecnológicas en los malls, no los delincuentes. O sea, en vez de... Es que es una cosa increíble. Es obvio que este gobierno endosa sus problemas a otros. Eso ya lo vimos con los portonazos en la costanera norte. Pero lo estamos viendo actualmente en todos los temas. A mí lo que me sorprende y lo que me horroriza es cómo este gobierno eventualmente, en el fondo, ha tratado de dar una señal de que en el fondo entendió el mensaje y ha cambiado eventualmente el relato. Eso lo dijo Cristian Valdivieso este fin de semana en el Canal 13. Dijo que el presidente había cambiado el tono, había aprendido el efecto y por eso está deteniendo su caída, cosa que no es cierto. Todavía aumenta la caída de popularidad del gobierno. Y es falso que el gobierno haya cambiado su relato. Pero no importa el tema del relato. Lo que te quiero tratar de decir en este momento es de que estamos en medio de una discusión con respecto a la Fiscalía Nacional. Y tú comprenderás que el fiscal nacional es un ingrediente importante en cualquier política criminal. En realidad son 4 los actores de cualquier política criminal en el diseño chileno. Son el gobierno, son los jueces, son las policías y el fiscal nacional. Si tú no tienes a alguien que logre que esos 4 trabajen en una misma dirección, estamos fritos. Estamos fritos. Si tú no logras, en segundo término, déjame, nuevamente el perro logra sentarse siempre en el mismo cable, por así decir. Si tú no logras eventualmente que el gobierno, estos 4 actores trabajen juntos eventualmente en una misma dirección, estamos fritos. Y si tú no logras que los fiscales logren condenas, el incentivo en la calle es que los delitos cada vez van a ser más violentos. Y ese es el problema que has tenido estos años. Tú has tenido una Fiscalía Nacional dirigida por el señor Sabas Chaguán y el señor Jorge Abbott, que disminuyeron condenas, no las aumentaron. Y eso comparado con todos los otros países que tienen fiscales, sistemas de ministerio público como el chileno, es todo lo contrario. Ellos aumentaban las condenas y nosotros las hemos bajado. Y la razón por la cual ocurrió eso, porque Sabas Chaguán, esto fue un error de Sabas Chaguán más que de Abbott. Abbott lo prostituyó políticamente. Pero Sabas Chaguán creyó nada más genial que llegar y aprovechar la ley que permitía los procedimientos abreviados y las suspensiones condicionales de condena eventualmente para llevar a toda a su fiscalía eventualmente a negociar penas con los acusados. Y en el fondo los amedrentaban. Los amedrentaban de modo de llegar y justamente a aceptar condenas menores o revisiones condicionales de condena. Y en el fondo desocupaste las cárceles. No solo te las desocupaste, sino que llevaste eventualmente al Ministerio Público a anularlo. Y además generaste un incentivo económico para que los índices de desempeño de los fiscales se pudieran ir
demostrando abonos por desempeño en función de cuántas de estas cosas, casos cerrados a través de estos procedimientos abreviados lograban. Bueno, eso después Jorge Aot lo prostituyó políticamente, porque lo llevó a una situación en los casos de más alto impacto, de investigaciones por corrupción o por financiamiento de la política, y finalmente llevó a su fiscalía a un conflicto interno, y un conflicto interno que fue mayor. Entonces, tú tuviste toda la renovación del sucesor de fiscal, en donde todos los actores en la plaza, abogados, oficinas de abogados, jueces, que se dedicaron a llevarse el botín para la casa. Esa es la verdad. Y al final tuvo 3 momentos la designación de este fiscal. 3. El momento 1 es el interés de varios pintamonos que querían estar. Ahí tenía a Carlos Gajardo. Ahí tuviste a la Patricia Muñoz, a la defensora de la niñez que venía a la fiscalía, que quería ser. Ahí tuviste a la Jenny Salvo, a la subcontralora actualmente, que ha tenido la pelea con Bermúdez. Sí. Y ahí tuviste también eventualmente, ahí tuviste a Arias, que también era como un tipo que tenía pretensiones efectivamente. Bueno, y por suerte, eventualmente, ninguno de esos tipos logró respaldo suficiente para estar en la quina, ¿ya? Entonces, la quina se convirtió en lo mismo que ocurre eventualmente con las peleas del mal menor. En el fondo, a nadie le interesaba tener un buen fiscal. A todo el mundo le interesaba desplazar a todos estos pintamonos, por así decirlo, para que de alguna manera el gobierno no los eligiera, ¿no? Porque el gobierno quería llegar a elegir a otras personas, quería elegir a una mujer, quería... Y después tú tuviste una quina que fue armada con la peor diseño imaginable. Porque en el fondo, actualmente, no llegaron gente que realmente tú puedas llegar y decir son gente con mucho prestigio. Si no están los mejores abogados de la plaza que están postulando a fiscal nacional, porque no quieren llegar a exponerse a no tener los votos en la Suprema, a no llegar a estar dentro. Y tú tuviste una ministra de la Suprema, la Ángela Vivanco, que es la vocera de la Suprema, convocando a uno de estos tipos, llegando y poco menos que haciéndole un besamanos para que llegara y justamente apareciera como su candidato a la fiscalía. O sea, al final, la verdad de las cosas es que tú tuviste una mala quina, y en donde el mejor de todos, o el menos malo de todos, era el tipo que no tenía ningún arte ni parte, era Ríos. Y Ríos, a mitad del proceso, se declara que no quiere asumir como candidato a fiscal porque resulta que tiene un hijo con una enfermedad. Entonces, el tipo llega y anuncia que no tiene interés. Entonces, ahí se produce una disputa, Andrés. Una disputa del grupo, vamos, ¿podemos rellenar entonces este nombre? ¿Podemos llegar y justamente proponerlo, que lo rellenemos? ¿O hagamos una nueva quina? Y ahí la Suprema se vio ante el deber de llegar y decir que no hay otra nueva quina. ¿Por qué? Porque le complica tener que hacer una nueva quina y quería llegar y defender a determinadas personas. Tú tuviste hoy día que todo el mundo hoy día ha terminado, al gobierno no le quedó otra, porque tú tienes una de las buenas cosas de esta Constitución, es que obliga la integración de 3 poderes del Estado en la definición del fiscal nacional. O sea, no era solamente el Poder Judicial, sino que también tienes el Senado, que requiere 2/3 para llegar y aprobarlo. Si no está de acuerdo. Entonces el gobierno se había impuesto que no quería, o sea, tampoco propuso el que más le interesaba, pero finalmente termina ¿cómo se llama? En Morales, terminas en Morales, precisamente por cómo los otros eventualmente se manejaron. Y probablemente Morales va a ser ratificado, fíjate. Tendría que ocurrir una intriga interna que desprestigie a todo el mundo para llegar a echar a perder ese tema. Va a ser ratificado. Pero el problema con Morales no tiene que ver con él. Tiene que ver con que no tiene la espalda ni el diagnóstico para llegar a resolver los problemas que tiene esa fiscalía. Entonces tú tienes la fiscalía hoy día, que es una especie de feudo raro actualmente, en estos 4 ingredientes que te dije hace un rato atrás, que va a seguir siendo tierra de nadie. Tú tienes una ministra de Justicia que ni siquiera es abogada, así que no ha podido llegar y tomar, no ha tenido pito que tocar en esta negociación. Entonces tú lo que tienes en este instante, que uno de los actores es decisivo en todo el manejo de lo que está ocurriendo en los malls, en las calles, con los asesinatos diarios y todo lo demás, realmente no va a ser un socio tuyo. Va a ser un problema, por así decirlo. Y tú tienes un gobierno que no tiene política criminal. No tiene. Si tú tienes ahí a su secretario de Interior, efectivamente, a Monsalve, diciendo poco menos que va a tener un plan contra el crimen organizado. Tienes a Boris diciendo que va a reemplazar la ley de antiterrorista por una ley del crimen organizado. Tú tienes al mismo tiempo a Carolina Toá diciendo que va a aplicar la ley de seguridad del Estado contra manifestaciones políticas, gremios, no callejeros. Fíjate, el problema que tú tienes es que tú tienes en este instante asesinatos diarios en el mall y todo lo demás en las calles, y ella está metiendo presos a dirigentes gremiales. Llega un problema que no tiene pie ni cabeza esta cosa, donde tú aprietas el zapato, cómo lo diriges. Tienes al mismo tiempo un repliegue de seguridad actualmente feroz en la Araucanía.
en la Araucanía, y tú tienes violencias diarias en esa zona, actualmente, que siguen aumentando. Tú tienes tomas de terreno en la quinta región, tomas de terreno, tienes aumento de campamentos en el país, efectivamente, absoluto. O sea, cuando tú tienes esto, que tú me vengas que alguien me venga a decir eventualmente que no, aquí hay un antes y un después y el país va... Esto es música, es una monserga. Y no solamente es una monserga, sino que además no hay nadie que entienda que esto va a tener costos. Porque es imposible producir un orden interno si no pagas ciertos costos. Y el principal costo, te digo cuál es, vas a tener que reprimir. Si no tenés cómo llegar y producir una situación de orden y seguridad en el país, sino que metes preso a gente. Si no te queda... Eso hizo Bukele, fíjate, en Salvador. Y eso es una de las razones por las cuales el populismo de Bukele funciona en El Salvador. Tú vas a tener que meter preso a gente. Vas a tener que llegar y justamente mejorar la capacidad de reacción de las policías. Y ahí es donde me indigna lo que ocurrió con el general director de Carabineros esta semana, en una comisión eventualmente de la Cámara. Llegó y dijo que él iba a tener las armas de Batman. No sé si tú lo escuchaste eventualmente. Llegó y dijo que iba a tener las armas de Batman. Las armas... Yo dije a mí adentro que de lado. Que el jefe de la policía, actualmente, el general director, en el diseño nuestro, porque hemos tenido que pasar este año y medio con esta convención miserable, esta pesadilla constitucional, proponiendo refundar Carabineros, ¿no? O sea, ahora tenemos al general director de Carabineros que acompaña a Boric, siéndole poco menos que el niñero de Boric, en un viaje a la Araucanía y haciendo una burbuja para que no lo toquen, por así decirlo, para que no le despinten el viaje. Y después tú tienes al mismo sujeto, eventualmente, yendo a una comisión del Congreso diciendo que poco menos, en el fondo, Carabineros va a llegar y justamente mejorar sus procedimientos porque va a tener el arma de Batman. ¡El arma de Batman! Tú te das cuenta de ese problema, ¿no? Porque tú tienes a gente en el fondo que está dialogando con un diálogo público que está muy degradado. Está muy degradado. Es la Pamela Giles bailando la Naruto, es el diputado Lago Marcino eventualmente vestido de portero de boate, eventualmente llevando una pelota de fútbol. Es Gaspar Rivas con la chapita Sheriff. La chapita Sheriff. Es Chaguán con la guitarra, por así decirlo. Chaguán con la guitarra, por así decirlo. Entonces es obvio que vas a tener al jefe de la policía diciendo el arma de Batman. Entonces no vas a tener a nadie que ponga orden. Que ponga orden. O sea, tú comprenderás que las bandas criminales del país se ríen de eso. Pues se ríen de eso. Y aumentan su nivel de violencia. Y lo que tú haces con toda esta tontera es que tú vulnerabilizas a los pobres carabineros en la calle para hacer su pega. Ese es el problema. Entonces tú generas un conflicto interno en Carabineros, eventualmente, en donde los tipos se sienten absolutamente sin las espaldas para poder hacer su pega, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces no tienen respaldo respecto a su superioridad, no tienen espaldas eventualmente de partes fiscales, tienen a los jueces dedicados a tratar de poner a cualquier persona de fiscal nacional que llegar y justamente condenar, llegar y justamente hacer su pega. Y tienes al gobierno que está preocupado de su popularidad metiendo preso eventualmente a dirigentes gremiales. ¿Tú te das cuenta que tienes un problema de orden y seguridad en Chile, por así decirlo? ¿Te fijas o no? Entonces, y el efecto práctico de esto, Andrés, es que mientras tú tienes a Lago Marcino con la pelota de fútbol, que tienes a Chaguán con la guitarra, que tienes a Gaspar con la chapita actualmente, con la chapita del Sheriff, vas a tener al mismo tiempo políticos en Chile diciendo, quiero mano dura. ¿Te fijas? Voy a tener el discurso de la mano dura. Entonces tú vas a tener el juego al nacional, lo que yo llamo el nacional populismo. El nacional populismo. Va a tratar de alguna manera de llegar y captar, rentabilizar el deterioro público, el malestar de esto, con un relato público a lo Bukele. Lo bueno del problema de Bukele es que efectivamente acaba de quebrar la criptomoneda, esta FTX eventualmente. Ahí se fue al diablo. Adiós, gracias, porque Bukele realmente demuestra lo peor de sí eventualmente con esa apuesta. Bueno, no es posible llegar y llevar un país a un casino, por así decirlo, pero lo llevó a un casino. Lo llevó a un casino. Y yo te voy a decir con toda sinceridad que efectivamente eso le va a herir eventualmente ese relato por un ratito. Pero esto lo entiendes tú, lo entiendo yo, pero no lo entiende la calle, por así decirlo. Entonces es rentable en Chile hoy día tener este discurso de mano dura, por así decirlo. Súper rentable políticamente. A eso me refiero, que tú no puedes perder la calle, tú no puedes perder efectivamente el sentido de orden y seguridad que te exige una clase media. Tú no puedes precarizar la clase media en Chile. Tú no puedes seguir destruyéndole el sueño de un país en orden y en paz y democrático en el país. Tú no puedes llegar y seguir dando la imagen que eres una clase política que no sirve para nada, desprestigiada. Lo único que detiene la destitución de Castillo en Perú
en Perú es el desprestigio del Congreso. Sí. Lo único que lo detiene. Porque la popularidad del gobierno vale hongo. Sí. Pero no, o sea, de hecho, Castillo, por todo lo que ha pasado, debió haber sido destituido, sin lugar a dudas. Debió haber sido destituido, pero no lo es porque el Congreso vale menos eventualmente en el país que lo que vale Castillo. Bueno, yo te quiero llegar a decir que una situación de esa naturaleza no es sostenible. Y hay gente que cree que sí es sostenible. Mi discusión con Javier Macaya es esa. Mi discusión es que tú no puedes llegar y pretender creer de que vas a poder hacer un arreglo político parecido al que hizo Sebastián Piñera después del 18 de octubre. Y ahí tienes a Sebastián Piñera de nuevo. Fíjate que ha mandado señales en estos días, actualmente se reunió con las bancadas, con los partidos, ahora se va a reunir con los ex convencionales. Sí, tú tienes a Piñera siguiendo jodiendo el país, jodiendo su mundo. Eso es impresentable, Tomás. Y lo tiene jodiendo. ¿Ya? Tiene a Juan Sutil, efectivamente, que se va, pero sigue jodiendo y va a poner a un peón ahí de su sucesor, por así decirlo. Si tú tienes un grupo humano que no tiene madurez pública, a eso me quiero tratar de referir, no tiene madurez y no tiene capacidad para llegar y justamente ordenar eso. Entonces, vamos a tener una política de show y vamos a tener una política de la fragmentación. Es una política de la fragmentación, de seguir apostando a lo que ha sido el libreto de estos 3 años. El libreto de estos 3 años de un país fragmentado, de que nadie asume el costo político de ordenarlo. Si lo que le está pasando a este gobierno, actualmente, que la gente de este gobierno agitó el país en estos 3 años, nunca imaginándose que iba a ser gobierno. Entonces los tipos dijeron una cantidad de cosas que ahora, eventualmente, en el gobierno se tienen que decir. Entonces los tipos no tienen credibilidad y no tienen el respeto, no despiertan ánimo o disposiciones en el país como para llegar y ayudar al país efectivamente a ordenar eso, sino que se jodan, Ese es el problema que tú tienes en Chile hoy día. Y las quieren todas. Entonces tienes a Humbertito asumiendo en la Cámara de Diputados, tienes a los otros eventualmente diciéndose que se pueden quedar, tienes al señor Andrés Giovanni ahí queriendo llegar y apoyar a otro para que él sea presidente en la Comisión de Defensa. Son muy rascas, son muy mediocres, no tienen liderazgo político objetivo. Fíjate que un amigo mío, yo no diría sea amigo mío, pero yo lo conozco bien, que fue además en la época mía el encargado internacional del Partido Laborista en Inglaterra actualmente, George Fulks, que es un viejo laborista actualmente, pero que es un hombre que opina mucho. Me llamó la atención hoy día, que hacía un comentario respecto de un tema constitucional y problemas respecto a lo que ocurre en Escocia, ¿no? Es largo explicar el tema, pero una de las cosas que dice es que llega y desafía a los parlamentarios laboristas del Parlamento escocés, que si es que ellos tienen diferencias de opinión con lo que se está produciendo como diseño constitucional, lo que deberían hacer es todos renunciar y obligar a una elección anticipada en Escocia para testear el peso específico de los jueces. Si es que es sostenible o no, y de esa manera llevan la decisión al país. ¿Cuándo has visto algo así en Chile? ¿Cuándo has visto que tú tengas a parlamentarios decir, tenemos un problema político de esta naturaleza, es hora de que el país llega y defina esto? No, los gallos te hacen eso y te lo dicen a medias. Te dicen, Chile tiene un problema constitucional, vamos a ir a una nueva elección, pero me quiero quedar yo con la torta. Y yo quiero llegar y justamente hacer un diseño de cuánto me llevo para la casa. Y si no puedo ganar las elecciones, designemos estos convencionales. Y tengamos una comisión mixta, te van a decir los bestias. Y te van a decir, ¿sabes qué? En el fondo van a estar con calculadora. Y ahí tiene el señor Teller que dice ahora no le interesa eventualmente una elección de convencionales porque se da cuenta que puede perderla. La puede perder. Esos los tipos eventualmente están con calculadora en mano. Y tú has tenido que, los únicos que han dicho no, ¿tú sabes quiénes han dicho no al proceso constituyente? No es la derecha. No. Eso es lo que han dicho no al nuevo proceso constituyente. La señora Jaime Mulet. La señora Jaime Mulet. Lo ha dicho el nuevo presidente del Partido Comunes. Y lo ha dicho Guillermo Teller. Esos 3 te han dicho no. Y el otro que ha dicho no a un nuevo proceso constituyente es la CADEM. En la academia aparece Roberto Isakson diciendo que en el grueso del país eventualmente quiere que este proceso se postergue. Exacto. Aun cuando esté de acuerdo con una nueva constitución. Entonces, cuando tú tienes esta gente en el fondo enredando y en el fondo contaminando procesos de un modo actualmente en función de otras realidades, tú dices, no hay madurez. No hay madurez para hacer un proceso que es... Fíjate, a mí no me ocurrió eso. Yo me acuerdo, y yo con esto te termino esta reflexión larga, pero que es relevante.
Yo me acuerdo cuando tuvimos la discusión sobre si que íbamos o no al diálogo con Jarpa. Yo estuve en las conversaciones con Valdés en el grupo chico de eso. Yo era un pendejo, pero no era un pendejo cualquiera, porque la verdad cosa es que yo era presidente de la Católica, así que alguna opinión tenía yo sobre lo que estaba ocurriendo ahí, que era más allá de mí, por así decirlo. No era. Y yo me acuerdo que había gente que decía que Valdés no debía ir al diálogo. Y no debía ir al diálogo porque resulta que nos iban a enredar, porque no había ánimo de parte del gobierno actualmente de cómo se llama, realmente hacer una cosa bien hecha. Y Jarpa, que había asumido, además, con militares en las calles, con estado de sitio, si tú recuerdas esa asunción de Jarpa, había asumido, Jarpa era un político ladino, así que quería enredar esta cosa. Incluso en algún momento llevó como propuesta hacer elecciones escalonadas, partir por elecciones municipales, después parlamentarias y terminar con el cronograma en una elección presidencial en la fecha que estaba prevista. Y de esa manera tratar de enredarnos, por así decirlo, nosotros. Si hubieran estado los líderes como Macaya y otros, se lo hubieran aceptado. Ese era el enredo político que, creía Jarpa que con eso nos iba a enredar a nosotros. Y Valdés, la razón por la cual aceptó ir al diálogo eran dos. Además fue con toda la Alianza Democrática entonces. No fuimos con el resto de la izquierda, pero fuimos con la izquierda que estaba en la Alianza Democrática, que fue la antecesora de la concertación. Fue dos razones que determinaron que Valdés fue. Dos. La primera es la iglesia. La iglesia hizo una presión muy grande eventualmente para que ese diálogo se hiciera, al punto que se hicieron las reuniones en la Casa del Nuncio, para que tú supieras. Se hizo la nunciatura apostólica, efectivamente, la reunión efectivamente original. Y en segundo término, la segunda razón por la cual efectivamente Valdés aceptó ir es porque en una reunión privada, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, Valdés con una lucidez política muy grande decía efectivamente, ¿sabes qué más? Nosotros tenemos que llegar y mostrarle al país que estamos dispuestos a resolver los problemas. Nosotros no podemos no dar la imagen de que no queremos resolver los problemas. Y por mucho que yo sé que eventualmente esta cosa va a haber un enredo público eventualmente en el país y que obviamente los militares van a tener efectivamente mala fe y que van a tratar de meternos y complicarlo, yo no puedo llegar y decir que no a un diálogo. ¿Y por qué yo voy a ir a conversar con Pinochet o con el ministro de Pinochet? Bueno, porque tiene el poder. ¿Qué quiere hacerlo? Yo debo llegar y negociar con quien tiene el poder. Yo cuando escuché eso, esto del año 83, 84, yo tenía 22 años. Yo tenía 22 años. Yo te voy a decir un pendejo, pero yo cuando escuché esta cosa, no solamente me aumentó la admiración personal que yo tenía con Valdés, sino que me enseñó. Yo te diría que en general me enseñó una forma como yo creo que marcó mucho el periodo posterior, por así decirlo, de cómo nosotros nos aproximamos a esa crisis política y cómo mi generación eventualmente fue capaz de alguna manera de ayudar a una salida política. Yo no veo a nadie así hoy día. Yo no veo capacidad de madurez suficiente como para... Yo al revés veo gente que se pone chapitas, juega con la pelota de fútbol, efectivamente llega y toca una guitarra, eventualmente baila como Naruto, eventualmente... Yo veo mucho uso de pasiones y de abuso. Y no veo gente capaz de resolver problemas. Y no veo gente que se pregunte a sí mismo cómo es una cosa que decía Edgardo Benninger. Edgardo Benninger en alguna época decía que si tú quieres ser una buena oposición, tienes que llegar y preguntarte qué oposición quieres tener una vez que tú seas gobierno. Así que por ende tienes que comportarte así, siéndola. Tú tienes que demostrar credibilidad siendo la oposición que tú quieres tener en caso que ganes de gobierno. Y tú tienes que llegar y justamente poder ofrecer eso como un testimonio político y darle credibilidad a tu acción para llegar y reforzar la sensación que el país tiene salida en crisis mucho más severa. No hay esa madurez hoy día en Chile. Y no hay espaldas políticas para eso. Hay mucho oportunismo político y en el fondo los grupos que son relevantes juegan a que eso no se haga así. Venden que en el fondo esta cosa tú puedes llegar y construir una nueva constitución en base a nuestras diferencias, en base a llegar y justamente jugar a la fragmentación, jugar a las diferencias, en vez de llegar y generar estímulos, incentivos a un sentido de nación. A un sentido de nación, a una visión estratégica, a una visión para adelante y tratar de cambiar los ánimos, las disposiciones mutuas. No está eso. Eso no está. Ese liderazgo no está. Y es un problema que Chile no necesita y no vamos a salir de la crisis mientras no lo tengamos. Sí. Tomás, como último tema que no quiero dejar pasar, que me gustaría tu comentario. Hace unos meses atrás, yo calculo unos 7 meses, 6 o 7 meses, el Partido Comunista trató de presentar un proyecto para controlar una ley de medios, para controlar lo que se dice en los medios. Tanto, la ministra de la verdad. Sí. La ministra de la verdad. Exacto, exactamente. Y fue rechazado. No le aguantaron la parada, lo rechazaron.
Pero no contentos con eso, ¿no es cierto? La señora Carmen Hertz presentó un proyecto, ¿te acuerdas de la Cámara de Diputados? ¿Hace cuánto será? Unos 3 o 4 meses. Que se llama el proyecto contra el negacionismo, ¿te acuerdas? ¿Ah? Por supuesto que el negacionismo definido por el Partido Comunista, no por nadie más, digamos. Fue rechazado afortunadamente. Y ahora la ministra Camila Vallejo viaja a una reunión con la OCDE y plantea crear un organismo que controle los medios contra la que maneje las fake news y la información falsa, definido por ellos también, obviamente, porque ¿qué es lo que es fake news? ¿Qué es información falsa? Churra, hay información falsa no solo por el lado de la derecha, la izquierda también tira pura información falsa. De hecho, que Boric emite información falsa todos los días. ¿Qué lo van a hacer? Lo van a meter preso a Gabriel Boric. ¿Ah? Entonces, ¿por qué crees tú que, sobre todo el Partido Comunista, tiene esta fijación mental por controlar lo que tú tienes que decir y lo que tienes que pensar? ¿Qué cosa más terrible? Por tres razones. En el fondo yo me estaba bromeando con la ministra, la verdad, porque esa es la Camila Vallejo, ahora que acaba de ir a Luxemburgo, actualmente sí, va a llegar y poco más, claro, que llegue a convertirse en la paladín de la ministra, la verdad. Bueno, yo lo que te quiero decir es que por 3 razones tú estás teniendo este problema. 3. La primera, el PC nunca creyó en una democracia. O sea, cortemos la tontera. Entonces, el PC no cree en una democracia. Si no creen. Ellos creen absolutamente en un sistema político en donde hay elecciones para llegar y justamente en tanto ellos ganan. Si no ganan, no les interesa. Eso no les interesa. Eso no es creer en una democracia. ¿Ya? Eso no es creer en la democracia. Seguramente tú tienes un problema en donde las convicciones democráticas del país hoy día están muy debilitadas. Parte del problema que tiene esta izquierda inorgánica que trabaja con el PC, con el Frente Amplio, es que realmente los tipos juegan con trampas en solitario. ¿Ya? En el fondo, eventualmente los tipos quieren llegar y ver todas estas dinámicas, el proceso constituyente y otro en función de hegemonía. Si no tienen hegemonía, no les interesa. Así que, por ende, la primera cosa, eventualmente, que tú tienes un PC hoy día que realmente cree su convicción democrática es muy utilitaria. Es utilitaria. Entonces es imposible llegar y colocar yo. Y además, los tipos han hecho muy mala, yo diría, han honrado poco su pasado. Porque fueron víctimas en el régimen militar. Y tú comprenderás que ellos eran los más interesados en llegar y promover eventualmente un régimen en donde no volviéramos a una discusión de victimario y víctima. Ellos eran los más interesados eventualmente en no volver a un Chile eventualmente binarizado. En el fondo, ellos debieron de alguna manera ser mucho más parecidos a lo que eran esa izquierda comunista europea, francesa, italiana, que después o la española, que llegó a acuerdo en el Pacto de la Moncloa actualmente, que debieron haber llegado y hecho una especie de compromiso político con la democracia, al punto que los tipos sacrificaron su identidad política. Hoy día no valen nada actualmente, pero no importa, pero por lo menos tú puedes llegar y decir que en Francia hay comunistas que trabajaron con De Gaulle. Tú puedes llegar y decir que efectivamente estaba el señor Berlinguer, eventualmente en Italia, eventualmente que fue capaz de hacer compromisos políticos, por así decirlo, y que respetaban. Tú tuviste un presidente en Italia que era comunista, eventualmente que todo el mundo, eventualmente napolitano, eventualmente que todo el mundo efectivamente le rendía pleitesía, por así decirlo. Y yo lo conocí. Yo conocí a Napolitano, efectivamente era un tipo, un viejito encantador, eventualmente, ¿ya? Pero por lo menos había testimonio. Chile perdió eso. Y lo perdió porque el PC chileno eventualmente, en el fondo, fue el que tenemos hoy día con Teller. Eso es el PC de Gladys Marín, estas promotoras de Sara, que son la Camila Vallejo con su costurera, la Carol Cariola, eventualmente. Y en el fondo, un PC muy degradado, que en el fondo terminan de Alien Hadwe, un fresco raja, por así decirlo, un delincuente, por así decirlo, eventualmente como figura pública, por así decirlo. Entonces, en el fondo no honra su pasado. No honra actualmente su visión. O sea, la primera cosa que te quiero decir es que no tiene convicción democrática el PC. Esa es la primera. ¿Ya? La segunda razón por la cual efectivamente estamos teniendo estas cosas, por una razón de que estos gallos confunden dos cosas. No es lo mismo facts, hechos, que sus ponderaciones. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú dices que teníamos en la Convención Constituyente una discusión porque no era cierto que se estaba escribiendo de que se iba a eliminar el derecho a propiedad o lo que sea, es que en realidad se estaba eliminando. Lo que pasa es que no había una norma específica que lo decía, era un conjunto de normas. Y cuando tú tenías un proyecto constitucional de 400 artículos, explicar eso lo explicaban poca gente. ¿Ya? Poca gente.
No había talento para el manejo eventualmente del detalle que existía ahí adentro. No existía. Entonces tú tenías gente en apruebo y en el gobierno que acusaba a sus adversarios de mentir, cuando no estaban mintiendo. Este fue un proyecto constituyente de gente que quiso llegar y eliminar eventualmente el sentido, una nación como la entendíamos. Pretendían llegar a establecer un excepcionalismo jurídico. Pretendieron llegar y distorsionar la voluntad popular. ¿Ya? Pretendieron eventualmente llegar y justamente anular el poder del Estado actualmente. O sea, yo, para serte sincero, esos eran temas relevantes. Y que fíjate que la gente lo entendió así al final. Al final lo entendió. Entonces, cuando tú tienes hoy día a Fernando H. excusándose, diciéndose que en realidad no ganó rechazo por el texto, él miente. Claro. Porque el tipo está loco nomás. Entonces, los tipos no son capaces de llegar a entender la diferencia entre hechos y sus ponderaciones. Yo tengo todo el derecho a ponderar los hechos como me dé la gana. Y lo que ellos deberían de alguna manera entender es que no pueden llegar y justamente torcer el sentido de esa capacidad de discernimiento en un país. Y no lo son, porque primero no tienen convicción democrática y segundo término, eventualmente los tipos están tratando de alguna manera de confundir los planos. Y la tercera cosa que nos pasa, y que yo la creo que realmente es perversa, es que quieren judicializar la política. Si esa es la verdad. La quieren judicializar. Estos gallos lo que quieren de alguna manera llevar efectivamente es que ya les falla el Congreso, ya no creen en el Congreso. Por eso lo tratan de sustituir con una convención, por eso lo tratan de llegar y meter con cuotas o con cupos por etnia o por género o por cualquier otra cosa. Si no creen en una democracia, les da lo mismo los resultados. Están dispuestos a distorsionar la voluntad popular, por así decirlo, pero además la quieren judicializar. Quieren judicializar el debate político. Y lamentablemente en esta vuelta han tenido como socios a jueces. Se han habido jueces que les encontraron razón. Esta lógica de la sociedad de los derechos es una gran paja, ¿ya? Es una gran paja. Y es una gran paja porque la verdad las cosas que tú comprenderás que una economía que está cayendo, es bien difícil que ya pueda llegar y justamente ofrecer el estatuto de derechos que ofrece, ¿ya? Es imposible, por así decirlo, porque muchos de esos derechos hay que financiarlos y no están las plata. ¿Te fijas, no? O sea, cuando tú tienes efectivamente esa pretensión de ir a engañar a un país, fíjate que estos tipos están defendiendo esto en base a las fake news y tengamos respeto por la verdad y judicialicemos la verdad, pero te mienten y llevan a pasión eventualmente en el país a un punto que simplemente no se puede convivir, porque los gallos no tienen una especie de respeto institucional y republicano mutuo que pueda llevar y decir que por lo menos podemos tener diferencias de opinión, pero por lo menos tengamos esas diferencias de opinión en base a un sustrato común. No las hay. Y yo te quiero llegar y decir que esto no tiene que ver con una nueva constitución o no. Fíjate que con la constitución que tenemos, tú deberías tener a lo menos eventualmente un compromiso democrático para no seguir horadándola. Pero no se respeta la constitución. Tú comprenderás, todos los proyectos de retiro previsionales se hicieron sin tener atribuciones parlamentarias para promoverlos. En algunos retiros el gobierno le dio patrocinio, porque finalmente concedió el punto. Pero el gobierno llevó este tema al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que para los futuros retiros no tenían atribuciones parlamentarias para poder hacerlo. Y se sigue insistiendo como si que se estuvieran las capacidades para poder realizarla. Y no se tienen. Entonces, tú me preguntaste la semana pasada por uno de estos proyectos eventualmente, y yo te dije, no hay atribuciones parlamentarias eventualmente para llegar y tener iniciativa de gasto. Y a Dios gracias, porque fueron los radicales, el Partido Radical, los gobiernos del Frente Popular, los que se dieron cuenta que realmente era un gran forro entregarle al Congreso iniciativa de ley en materia de gasto. Por supuesto. Y la verdad de las cosas, pero tú tienes un Congreso que hoy día se hace oídos sordos a eso. Y ahora tú vas a tener un gobierno que efectivamente no tiene manejo de gasto. ¿Por qué no lo tiene? Si no tiene que bajar gasto y tienes al mismo tiempo esta especie de grilla parlamentaria eventualmente que le va a tratar de enredar ese punto. Entonces, tú tienes un Congreso irresponsable, mal manejado y desprestigiado, al mismo tiempo que tú tienes actores que quieren sustraer el debate político y llevarse a los tribunales. Y además quieren entrar con dados cargados diciendo, ¿sabes qué? Vamos a aplicar algunas leyes y no otras leyes. Vamos a aplicar las leyes más duras contra nuestros adversarios, pero no contra nuestros partidarios. Y además vamos a llegar y darle a los jueces atribuciones para llegar y definir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Yo te voy a decir una cosa, eso no tiene ningún piso político en el país, no lo tiene. No tiene, porque exigiría un nivel de complicidad con una cantidad de actores que no están.
lo único que vas a tener es un deterioro del debate público. Y entonces, yo si fuera un parlamentario de gobierno, o si yo fuera una persona influyente en el gobierno, me daría cuenta que esta cosa es un callejón sin salida, ¿te fijas o no? Y es un relato que no va a funcionar. Y como no me va a funcionar, es mejor que yo lo sincere de antemano y decir, corten la chacota, por así decirlo. Pero no tienes un presidente capaz de hacer eso. Y no tienes ministros capaces de alguna manera de comprometer la voluntad del presidente. No tienes al mismo tiempo un grupo humano ahí adentro que ordene el naipe, por así decirlo, ordenen los partidarios. Y no tienes un sistema de poder. Porque yo te he dicho que estos 5 ministros que hacen el juego de la dupla Marcel-Toa están respaldados por medios de comunicación y empresarios, pero no tienen partidos, no tienen parlamentarios. No van a poder ordenar las huestes en el plano interno del Congreso. No tienen espaldas. No tienen espaldas para llegar y decir cortemos la chacota. Claro que en el Senado tienen algunos senadores. Sí, y ahí tiene a Ricardo Lagos Weber que llega y se tira contra su secretario de Comercio. Tendrá un par de gallos más, pero no tienen poder en la Cámara. Entonces tú no tienes un orden del relato público. Tú tienes una especie de grilla que sigue agitando creyendo que esta cosa va para otra dirección. No tienes a nadie que ordene. Y no tienes al mismo tiempo la sensación para generar ánimo y disposición en los demás de que todo el mundo quiere trabajar en común. Todo lo contrario. Entonces, en ese momento, ¿sabes lo que tiene? A Guillermo Teller, que la única concesión que te hace es decir, no es el momento para llegar a elegir una nueva convención constituyente. No es el momento para elegir una nueva convención constituyente, porque se da cuenta que va a perder. Porque se da cuenta que va a perder. Y ahí tú tienes a Macaya y compañía que dicen, viste que yo tengo razón, este es el mejor momento para llegar y mantener vigente esto, porque ellos demuestran que no quieren una convención constituyente. Entonces, ahí como Guaso Ladino está diciéndote 2 cosas, Javier. Te está diciendo, una, que si se llega a llegar a un acuerdo, ese acuerdo le va a convenir a la derecha. Eso es lo que te está diciendo. Y la segunda cosa que te está diciendo es que si no se llega a llegar a un acuerdo, no va a ser culpa de él. Y no se le va a poder llegar. Yo le trato de contestar a él, y se lo he contestado en distintos momentos, pero en el fondo el alegato que le digo, que esas 2 razones son malas. Y son malas porque en la primera, respecto a hacer un cálculo electoral de una elección que se haga en abril o en la fecha que tú quieras, va a tener la misma fragmentación que tuvo para la elección pasada y que ha tenido en estos 3 años. Así que probable eventualmente que la apuesta electoral le va a fallar. ¿Ya? Porque no va a tener lista común con republicanos, con el PDG, no va a tener listas comunes con Amarillo, con la Concertación. No las va a tener, así que vas a tener una división política en la oposición que te va a perjudicar. ¿Ya? Y la segunda cosa que efectivamente le trato de decir eventualmente es de que la segunda cosa es que si que llega a fallar este acuerdo constituyente, el hecho de demorarlo y el hecho de llegar y mantener la sola expectativa de tener un acuerdo que nunca se fragua, ¿ya? Que puede ser, tú puedes barajar. Hay una frase que Genaro siempre me decía, mientras se baraja, no se pierde. Entonces puede llegar y decir, bueno, ¿qué te importa que sigamos en el diálogo? Yo te voy a decir que sí importa que sigas en un diálogo que no tiene destino. Primero, es probable que tú vas a tener otros problemas en el país que van a exigir eventualmente demostrar de que efectivamente puedes acusar al presidente. El hecho de que el presidente diga que no se está apoyando las leyes, que no va a cumplir algunas cosas. Tú puedes decir, exactamente, yo presidente no lo voy a apoyar en eso. Y usted se expone a una acusación constitucional. Pero tú no lo vas a poder dar credibilidad a esa acusación mientras estés negociando con él, por así decirlo. Tienes que llegar y decir, yo soy oposición y usted es gobierno y yo no le voy a dar acuerdo a esto. ¿Ya? Y tú en el fondo estás distrayendo energía y credibilidad en cosas que no tienen que ver con los problemas que estás atacando. Y la segunda cosa que estás haciendo, eventualmente que te complica eventualmente, es que todo el mundo va a creer de que tú estás sacrificando eventualmente a tu propio mundo. Entonces tú todos los incentivos tienes para que si yo soy republicano o yo soy del partido Parisi, es que voy a tener la rentabilidad máxima, que voy a poder decir no a un nuevo proceso. Yo voy a decir no. Tú no me vas a hacer caso, vas a llegar a acuerdo en un nuevo proceso, yo voy a ir a la calle a ser electo con ese relato diciendo que yo dije que no y te voy a ganar. Te voy a ganar porque voy a aprovecharme de mi mundo, del mundo más a la derecha, por así decirlo, que en el fondo va a estar cabreado contigo. Y tú vas a tener un costo político en tu mundo que se te va a ir de las manos. Entonces, tú creyendo que te vas a poder lavar del desprestigio del gobierno, vas a terminar chupado eventualmente el desprestigio del gobierno completamente, se te va a ir de las manos el proceso. Entonces, no es llegar y decir, ¿qué te importa, Tomás, que yo baraje el acuerdo en este momento? Estás perdiendo control de la calle. Te estás convirtiendo en un actor que es irrelevante a la hora de un paro camionero, el tema de la economía, a la hora de la reforma tributaria. Eres un actor que no es relevante en los temas realmente políticos y sociales del país. No lo eres. Y en segundo término, si llegas a acuerdo, vas a tener un desprestigio político que va a ser aprovechado por otros.
Entonces, esa cosa es inaceptable en un diseño político como este. Y no lo entienden, ¿eh? ¿Por qué no lo entienden? Y no lo quieren entender. Esa es la verdad. Eso, muy bien. Oye, Tomás, ya llevamos más Fue muy larga mi respuesta, ¿o no? No, está perfecto. No, porque tú argumentas muy bien, tienes muy claros los conceptos y eso es súper bueno porque a uno le queda, no le queda claro solamente el problema, sino que también le queda claro el origen del problema. ¿Por qué se originan las cosas? Muchas veces la gente tiene claro que hay problemas, ¿ah? Y tiene claro el problema, pero no tiene claro cómo se origina el problema y cuál sería la forma de solucionar o ir por otro camino para tratar de resolver esos problemas. Y tú, en tu exposición en general, siempre expones el problema y el origen del problema y la solución del problema. Y eso es muy bueno para la audiencia porque tienen como un espectro más amplio de lo que se está hablando. Y eso me parece sumamente bueno, sumamente bueno. Oye, Tomás, bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta este programa, yo me entretengo muchísimo contigo, aprendo muchísimo también. Y nada, mañana tenemos a las 7 de la tarde a don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Ah? Así es que vamos a estar con programa toda la semana. Yo todavía no puedo descansar, todavía no me puedo tomar un día. No, pero ya no tenía. Yo te veo de repente porque tú mandáis los anuncios de los programas. Yo sé que todavía estás haciendo programas los fines de semana. Eso me complica un poco porque aunque tú tengas un programa los domingos y todo lo demás, yo te digo, tienes que darte un poquito de respiro, por así decirlo. Pero yo te he notado que estás como mejor que lo que estaba. Sí, con más fuerza. Yo te vi en algún momento que me preocupó, por así decirlo. Pero una cosa es que el canal está andando bien y te celebro esa cosa, pero date espacio, por así decirlo. Y eso no lo dejes de lado. Sí. Oye, Tomás, bueno, nos vemos el próximo miércoles de todas maneras. Y nada, te mando un gran abrazo, cuídate mucho y nos vemos, queridos amigos. Muchas gracias por su compañía, por tolerarnos, por su fidelidad. Y nada, nos vemos mañana a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Que estén súper bien, queridos amigos. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Muchas